Tú eres el Dios que nos sostiene. Tú eres el Dios que nos da fuerzas en todo momento, Padre, y que nos permite el poder disfrutar plenamente de tu amor, de tu gracia y de tu verdad, Señor. Envíe esa luz sobre nosotros, Padre, que alumbre todo nuestro interior, Señor, y que nos permita, Señor, el poder sentir esa paz inagotable que viene de ti, Padre. Ministro sobre tus hijas, sobre tus hijos, Señor. Levántalos, Señor. Hermana Rosa, Yamile, Padre. Beatriz, Padre, están en tus manos. Tu pueblo en general, Padre. Tus hijas que necesitan esa presencia maravillosa tuya, Padre. Sosteniéndoles, levantándoles, guiándoles. Sigue ministrando con tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, Padre. Y que tu poder glorioso, Señor, les llene, les aliente. Y puedan hoy sentir esa paz inagotable, Padre. Ese poder maravilloso, Señor, que les dirige, que les da fuerza, Padre. Que les imparte salvación y vida, Padre. Y vida en abundancia, Señor. Tú eres el Rey Salvador. Tú eres el Dios omnipotente. Tú eres el Dios que nos sostiene, Padre. Gracias, mi Señor. Alabo y bendigo tu nombre. Exalto tu nombre, Padre. Y yo sé que, Señor, que impartes reposo, sanidad. Levanta a tus hijas, a tus hijos, aquellos que están postrados en cama, Señor. Nuestra hermana Felisa, seguimos orando por ella, Padre. Pon tu mano sobre tu hija, restaurando sus fuerzas, su salud, Padre mío. Que esa palabra, Señor, toque lo más profundo de su corazón y ella pueda sentir que tú les estás ministrando, Señor. Mi hermano Juanito, Señor, ministramos en sus manos, Padre. Oh, Señor, gracias. Gracias, Padre. Mi hermana Mercedes Bejarano está en tus manos, Señor, tu sierva. Fortalécele, Padre. Aliéntale con tu poder, con tu gloria, con tu gracia, Señor. Que ese clamor que ya levanta, Dios, suba a tu presencia, Señor, como olor fragante, mi Padre precioso. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por levantarnos, Señor. Gracias por estar allí siempre con nosotros, dirigiéndonos, Padre. Y tu paz gloriosa y tu amor, Padre mío, siga fluyendo en los negocios de mis hermanos, de mis hermanas, Padre. Afírmalos, Señor. Confírmalos, mi Padre. Y que podamos, Señor, como dice tu palabra, ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, que aunque la economía esté tambaleando, Señor, tus hijos, Señor, reciben la bendición y el respaldo en todos sus negocios, en sus empresas, en los lugares donde laboran, Padre. Y aún aquellos que no han conseguido ese lugar, Padre mío, para laborar, se abran esas puertas, Padre. Tú respaldas, Señor, en medio de ellos, Padre, en medio del pueblo, Señor, a todos aquellos, Padre Santo, que esperan en ti, porque como dice tu palabra, que no esperamos en vano, Señor, sino que tú envías esa palabra, Señor. Tú envías ese poder glorioso, Señor, aún a nuestros hijos que están estudiando, Señor. Impártele sabiduría, protección, Señor, en medio de este tiempo, Señor. Y que la presencia de tu Espíritu Santo les lleve al conocimiento tuyo, a la paz tuya, y no se aparten, Señor, ni a derecha ni a izquierda, Padre mío, sino que sigan firmes, Señor, en tu caminar, en tu palabra, en tus principios, Padre. Y puedan ver ellos, Señor, la gracia, la misericordia y el poder tuyo, Señor. Los bendecimos en este día, nuestra familia la bendecimos, invocamos tu nombre, que sobre todo nombre, Padre, sobre ellos, y los dejamos en tus manos. Ahora, Padre mío, ministranos con tu palabra, Señor. Esa palabra de aliento, de desafío, Señor, que tiene para nosotros, pero también lo que nos estás encomendando en este tiempo, Señor. Danos discernimiento, Padre, entendimiento para comprender esa palabra y aplicarla, Señor, a cada labor, a cada desarrollo, a cada decisión que tomemos, Padre. Que sea nuestra luz, Señor, que alumbra nuestro caminar. Muchas gracias por tu pueblo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué hermoso estar esta mañana y continuar esta semana tomados de la mano del Señor. Y yo sé que Dios está contigo. Recuerde lo que dice la palabra: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y como leíamos
también en días pasados, ahí en Romanos 8, el que no se reservó, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos entregará todas las cosas juntamente con Él? Y yo sé que en estos días Dios ha estado ministrando a tu corazón y seguirá ministrando a nuestra vida, porque es un Dios que está interesado en que sus hijos, sus hijas puedan afirmarse en su palabra, en su presencia, en su amor, en su gracia infinita. Y recuerde, Dios está de tu parte, no temas, no temas. Pero también escuche el llamado que Él ha hecho y he buscado en este tiempo hacer una serie de estudios del poder responder a ese llamado de Dios, el ser fortalecidos. Y yo les decía desde la semana pasada como el año pasado, más o menos para esta fecha, también entramos en un tiempo de ayuno y oración. Yo sé que algunos hermanos estuvieron ayunando la semana pasada. Si pueden continuar ayunando, qué interesante sería, o dedicar un tiempo, al menos hasta mediodía de ayuno, todos estos días que parece que son días peligrosos, no solamente por la pandemia, sino porque persiste los problemas, las dificultades, y ahí es donde el amor, la fe de muchos comienza a decaer. Y ahora más que nunca necesitamos aferrarnos de Dios, permitir que el Espíritu Santo ministre a nuestro corazón, a nuestra vida, porque acuérdense lo que dijo el Señor Jesucristo ahí en el libro de Juan 15:5: separados de mí nada podéis hacer. Aférrate esa mano. Y quiero retomar lo que estamos leyendo el sábado y también algunas declaraciones que hicimos ayer en la enseñanza que estamos dando a través de la reunión dominical por estos medios. Y empezamos leyendo en Isaías 61, y una propuesta que yo les estuve haciendo el día sábado también es que comenzáramos a leer algunos le llaman el Evangelio de Isaías, ese protoevangelio que está en el Antiguo Testamento. Comienza a leer día 3 capítulos, un capítulo, 2 capítulos, pero procuremos leer el libro de Isaías. Y yo les decía y le hacía la propuesta de que tuvieran una libreta de anotaciones, y lo que Dios le hable y lo que el Espíritu Santo te hable al leer esos capítulos, tú los escribas en ese libro. Tal vez sería interesante que tú le colocaras cosas a seguir o palabras a seguir, y tú pudieras seguir adelante en ese propósito de Dios, y que esa gracia de Dios, ese poder maravilloso de Dios, tú lo pudieras continuar adelante y ver esa salvación tan grande y toda esa palabra que Dios nos está transmitiendo a través de justamente lo que Él nos quiere hablar, de lo que Él nos quiere decir. Y estaba leyendo Isaías 61, versículo 1 al 3. Y retomo a partir de ahí, dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, mas sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a la luz, a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Ahora bien, es interesante porque la palabra desde el tiempo de Isaías nos está llamando al desafío de que nosotros podamos alumbrar en medio de las tinieblas. Creo que esta es una de las promesas maravillosas que Dios nos ha dado, porque definitivamente a causa de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo con esta pandemia, que cuando piensan que ya casi la tienen controlada, nuevamente vuelve a arreciar fuertemente. Pero sobre el cristiano, sobre los que tienen al Señor, sobre los que invocan su nombre, la promesa es que Dios va a estar con nosotros, ayudándonos a salir adelante sin temor. Y yo les vengo diciendo desde la semana pasada: no te acostumbres a vivir bajo el temor, sino bajo la libertad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ese es el gran desafío que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros. Sí, ser cuidadosos. Sí, ser sabios, ser entendidos, ser prudentes en medio de todas las cosas. No porque Dios está contigo te vas a meter en aglomeraciones. Eso es imprudencia y eso es tentar a Dios. Acuérdese que tentar a Dios es hacer lo que quizás Él no nos ha mandado a hacer, desafiando al mismo Señor de que si Él está con nosotros no nos tiene que suceder absolutamente nada. Pero Dios te ha llamado a alumbrar en medio de las tinieblas. Y subrayo lo que está diciendo aquí en el
en el capítulo 60 de Isaías, versículo 1, es el momento de levantarte. Yo te decía el sábado, si estuviste con nosotros en este espacio, si no puedes tú escuchar la enseñanza que está ahí tanto en Facebook como en YouTube también, el llamado de Dios a que nos levantemos y empecemos a resplandecer. Y resplandecer no es otra cosa sino caminar bajo los principios que Dios ha establecido, bajo las enseñanzas que Él nos está compartiendo cada día. Aún al leer la palabra, aún al entender lo que está sucediendo, aún podemos escuchar predicaciones, buenas predicaciones que nos guíen y nos enseñen el camino del Señor, y no apartarnos ni a derecha ni a izquierda. No correr cuando no tengamos que correr, sino caminar siempre tomados de la mano del Señor. Y yo sé que nos va a ir bien, porque eso dice la palabra: al justo le irá bien. Y más a los hijos de Dios. Y ayer les decía una de las promesas que el Señor Jesucristo dijo cuando resucitó, diciéndole a María Magdalena: suba a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Porque hay un cambio de relación a partir del momento de la resurrección del Señor Jesucristo. Antes, si usted mira los evangelios, Jesús siempre le llamó como sus apóstoles, como sus discípulos, les llamó en una relación completamente diferente, como amigos inclusive. Habla en el capítulo 15 de Juan. Pero cuando resucita le dice: ve y dile a los apóstoles, a los que él había escogido, que sube a su Dios, a su Padre, y a vuestro Padre, a su Dios y a vuestro Dios. Porque es un contacto más directo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Y cuando tenemos ese contacto directo con el Señor, comienza a manifestarse Dios sobre nuestra vida. Y aunque quizás no estemos hablando todo momento de Dios, si nuestras acciones van a demostrar que Dios se está transformando, tocando nuestra vida, que salen de nuestro corazón los odios, los rencores, las obras de la carne, en una palabra resumiendo, que tú la puedes leer cuáles son esas obras de la carne y en Gálatas 5 a partir del versículo 16 hasta el 21, hasta el 20. Hay una serie de cosas que tenemos que sacar de nuestro corazón, de trabajar, o como leíamos en el Salmo 42, comenzar a decirle: Señor, mi alma está inquieta, Señor, y decirle al alma: ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? O como entonábamos el cántico ahí, el Salmo 43, versículo 3, donde está diciendo: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, estas me sostendrán, estas me fortalecerán. Y luego dice el salmista y en el Salmo 43: y entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré. Y el salmista parece que era experto en tocar el arpa, y él dice: te alabaré con arpa. Y yo diría: te alabaré con todo mi corazón, porque veo tus hechos, tus prodigios, tus señales. Saca de tu corazón y permita que la palabra de Dios, que la presencia de Dios, que la comunión con el Espíritu Santo permita mostrar la verdad, la luz a aquellos que están en tinieblas. Porque es el llamado que Dios nos ha hecho como hijos, como hijas. Aprendemos a vivir, a sacarle sabor, a darle sabor a la vida. Acuérdate que uno de los llamados que Dios nos ha hecho es a que seamos luz. Y una luz, dijo el Señor Jesucristo, hablando en el Sermón del Monte, en Mateo 5 en adelante, dice: no se esconde debajo de una mesa o debajo de un almud, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos. Dios no te llamó a que vivas un evangelio en el secreto, sino que sea un evangelio o una palabra donde alumbra a todos lo que están a tu alrededor, que no estás de acuerdo con la injusticia, que hace las cosas correctas, que no tiene comunión con las tinieblas, pero también que permite que tu corazón sea sanado, que saca la ira, que saca el rencor, que saca la rabia contenida quizás por muchos años, y tú puedes proclamar a Dios como tu sanador, como el que te sostiene, como el que te levanta, donde hay una comunión íntima con el Señor. Eso es lo que está diciendo la palabra. Levántate, resplandece. Y luego en el versículo 2 está diciendo Isaías 2: porque aquí tinieblas van a cubrir la tierra y oscuridad las naciones. Hay gente que no sabe qué hacer.
Aún a Dios mismo le ha cerrado el corazón, pero sí le mostramos el camino, la paz, y no permitimos que la angustia llene nuestro corazón, sino que, como dijo Pablo, la paz de Dios que guarda nuestros corazones, inunda nuestros corazones, nos permita reposar aún en medio de la prueba más complicada que tengamos que pasar. Y Él es el que nos da fuerza para enfrentar esta situación. Y yo sé que vamos a salir adelante, pero escuchando y siendo dirigidos por esa bendición, por esa dirección de Dios. Y es interesante porque cuando una persona aprende a caminar a esa luz que le es ministrada por el Espíritu Santo, puede buscar salida en medio de las pruebas más difíciles. Y yo sé que este tiempo es un desafío para que el pueblo de Dios, y estaba hablando con algunos de mis hermanos, de mis hermanas, que es el tiempo de aprender nuevas cosas. Algunos están esperando que pase esta pandemia. Mire, posiblemente no va a pasar ahora pronto, pero tú no te puedes quedar sentado tomando la figura que nos está hablando Isaías 60, sino que tenemos que levantarnos en el poder del Señor Jesucristo y emprender nuevas cosas y decirle: Señor, si tú estás conmigo, Señor, quiero escuchar esa voz tuya y hacer lo que tú me estás mandando a hacer, con temor de Dios, no con temor a lo que está sucediendo. Y yo sé que en este tiempo, aunque la economía quizás esté tambaleando, el pueblo de Dios va a ser bendecido. Dios ha prometido que aún las riquezas de las tinieblas se las entregará a su pueblo. Y yo sé que esa palabra toma vida en los tiempos de crisis, pero tenemos que aprender a escuchar esa voz de Dios. Pablo, en su conversión, o cuando está hablando de su conversión mejor, él expresa perfectamente el llamado que Dios le ha hecho, y es el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros para que aprendamos a resplandecer en medio de las tinieblas que está envolviendo las naciones. Inclusive el versículo 3 de Isaías 60, que no le expliqué el sábado, está diciendo también: y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y qué hermoso es poder decir: Señor, esa luz nos fue entregada a nosotros. Permítanos, Señor, que alumbremos, Señor, con ese resplandor de la gloria que viene de ti. Y les recuerdo lo que Pablo dice en medio de su conversión, y quiero ir al libro de Hechos capítulo 26 versículo 12, y escuche lo que Pablo dice en medio de esos momentos que él tuvo que vivir dando testimonio. Dice a partir del versículo 12, en Hechos 26, dice: ocupado, dice Pablo, en estas cosas, él iba persiguiendo a la iglesia. Iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Él era un religioso. Cuando a mediodía, dice él, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz, solo Pablo la escuchó, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y luego añade en el versículo 15 de ahí de Hechos 26, en el testimonio de su conversión, Pablo o Saulo: entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y escuche que lo que dice el versículo 6, porque es muy parecido a lo que Dios nos está diciendo ahí en Isaías 60. Dice, versículo 16 de Hechos 26: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y hay un proceso que Dios hace. Versículo 17: liberándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y escuchen la parte final:
para que reciban por la fe que es en mí, es decir, en el Señor Jesucristo, perdón de pecados y reciban también herencia entre los santificados. Ese llamado que Dios le hizo a Pablo, que el Señor Jesucristo le hizo a Pablo, es un paralelo de lo que nos está diciendo también Isaías 60. Hermano, hermana, es tiempo de levantarnos, de quitar la postración que quizás hemos tomado, el esperar tiempos. Y el tiempo Dios lo establece, pero también nosotros nos podemos mover dentro de ese tiempo de Dios. Por eso dice a través de Daniel: los entendidos resplandecerán como la luz en su fulgor. Y es el llamado que Dios está haciendo a su pueblo. Levántate. Y note que después de que tiene Saulo o Pablo ese encuentro con el Señor, que cae en tierra, dice que todos cayeron en tierra, pero escuchó una voz casi confrontando al mismo Pablo y diciéndole: ¿por qué me persigues? ¿En qué aspecto estaba Saulo persiguiendo al Señor? Persiguiendo a la iglesia, matando a cristianos. Pero cuando tiene ese encuentro con el Señor, esa luz que le alumbra todo su interior, que realmente no conocía a Dios, y él le hace la pregunta: ¿quién eres, Señor? Tal vez nosotros, o tal vez muchos de los que me escuchan, no han conocido realmente a Dios, han escuchado de Él. Tal vez están como Job cuando estaba en medio del proceso. Job cuando tiene que vivir esas pérdidas, aún de su familia. No conocía realmente a Dios, porque cuando llega al capítulo 42 de ese libro, él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y entra en una comunión especial el mismo Job, porque dice: yo te preguntaré y tú me responderás. A ese nivel es que Dios quiere llevarte y quiere llevarnos a cada uno de nosotros, donde tú tengas una comunión íntima con Él, donde tú le preguntes al Señor qué debes hacer en cualquier situación que tú estés viviendo, y puedan tus oídos estar abiertos, tus ojos abiertos, pero los espirituales, y puedas comprender perfectamente aquello a lo cual Dios te está llamando. Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Y él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero no te detengas en eso. No te detengas solo en la revelación. Hay gente que se quedó en la revelación de hace muchos años y no siguió adelante. Por eso enseguida, en este testimonio que está dando Pablo ante el rey, le dice que esa voz le dijo: pero levántate y ponte sobre sus pies. Y es el llamado que Dios le está haciendo a la iglesia, a sus hijos, a sus hijas. Ponte sobre tus pies, levántate, sacúdate el polvo y comienza a brillar con esa luz que viene de la presencia del Señor. Y Él le da una comisión y le dice el propósito con el cual se le apareció a Saulo, y es el mismo llamado que Dios nos ha hecho. Y Jesús le dice directamente: porque para esto me he aparecido a ti, para esto me he revelado, lo voy a decir de esa manera, a ti, para hacerte un llamado. A Saulo le está diciendo: para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, pero también de las cosas, le dice, y de aquellas que me apareceré a ti. Dios quiere manifestar su gloria sobre su pueblo, sobre sus hijas, sobre sus hijos. Y cuando tú estés dispuesto a decirle: Señor, yo quiero ser un testigo de tus obras maravillosas, yo sé que Dios va a comenzar a hacer milagros en tu vida y a través de tu vida, para que muestres a las naciones, a los pueblos, a tus vecinos, a tu familia, que hay un Dios poderoso que nos puede librar aún de la misma muerte, como lo expresa David en muchos de sus salmos. Esa es la manifestación de Dios en nuestra vida. No es solamente sentir impresiones en nuestro corazón, sino que se haga visible, que se haga palpable esa presencia de Dios. No un evangelio escondido, no un evangelio en cavernas, quizás como muchos están diciendo. En algunas expresiones que escuchaba ayer en alguna noticia de Europa, protestando contra los gobiernos porque están confinando nuevamente a la gente, y alguien da una expresión que me causó curiosidad. Dice: el gobierno piensa que nosotros nos vamos a meter en cavernas. Y yo pensaba en esos momentos, mucho del pueblo de Dios está metido en cavernas, asustado,
temerosos, medrosos, como dice el Antiguo Testamento. Pero Dios nos ha llamado no a exponernos, sino a caminar en sabiduría, en dirección y en el temor de Dios en medio de todas las situaciones que estamos pasando. Recuerda lo que dice la palabra: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay cosas que Dios ya te ha mostrado. Dios te ha revelado su palabra, y la sigue revelando a tu vida, y te va a mostrar, y esa misma promesa que aparece en estos versículos que estoy leyendo de Hechos, también van a pasar sobre ti. Dios se va a aparecer a ti en muchas maneras, y va a mostrar su gloria, su bondad, en la medida en que tú camines tomado de la mano de Él, sin temores, disfrutando de su bendición. Pero hay unos pasos que Dios hizo en el corazón de Saulo que son importantes también que nosotros los tengamos. Porque dice el versículo 17 de Hechos 26, dice: librándote de tu pueblo. Hay ataduras que nos ligan hacia las familias a veces, que nos da temor. Sino que hay unos prejuicios también que necesitamos sacar de nuestro corazón y vivir para Dios. Pero también dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles. Él tenía temor a los gentiles, porque era un celoso fariseo, celoso de la ley de Dios, que apartaba a los pueblos. Y justamente el llamado de Saulo fue para que le hablara a los gentiles, de los cuales nosotros somos parte. Y gracias a Dios que le atendió el llamado, ese envío que hizo a través de él, esa comisión que llamó, que es la misma comisión que Dios nos ha entregado como iglesia, como hijos de Dios, de ser testigos de su poder y su gloria. Y eso nos llama, y está perfectamente plasmado ahí en el versículo 18, que es bien interesante. En el versículo 18 de Hechos 26, porque dice: para que abra sus ojos. Y note que no es el Señor quien lo va a hacer, es Saulo predicando la palabra. Y es la misma comisión que Dios te entrega a ti. Tú puedes abrir los ojos de aquellos que están en tiniebla, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, por el resplandor que hay en el corazón de los hijos de Dios, y de la potestad de Satanás a Dios. Y él termina diciendo: para que reciban por la fe que es en el Señor, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dios tiene un proyecto contigo. Dios quiere manifestar su gracia sobre ti, y Dios quiere levantarte como testigo de su poder y de su gloria. Llénate de esa presencia de Dios. Búscale en el secreto. Permita que esa luz del Señor resplandezca en su corazón, y muchas de las cosas que quizás ha venido haciendo mal van a ser corregidas, porque Dios te muestra lo que tienes que hacer a través de su palabra. Y otros van a ver el cambio, la transformación que Dios ha hecho en tu vida. Y muchos llegarán a los pies del Señor, quizás no tanto por las palabras que nosotros hablemos, sino por nuestra forma de enfrentar cualquier situación que venga contra nosotros. Porque la gracia y la misericordia, o mejor, como dice el Salmo 23, porque el bien y la misericordia de Jehová te seguirán todos los días de tu vida, y en su casa morará por largos días. Esa es la promesa. Así de que, hermanos, hermanas, proponte vivir para el Señor, servirle a Él, que haga las cosas correctas, que sea honesto y honesta en todo lo que hace. Eso es andar en justicia, hacer las cosas conforme están escritas en la palabra, sin temores, sin prejuicios, sino para la gloria, para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Mi oración es que haya un despertar en tu vida y puedas ver esa gracia maravillosa del Señor. Tú lo puedes hacer, porque Dios es el que está contigo. Vamos a orar y le vamos a decir: Padre precioso, qué bueno es estar contigo, qué bueno es sentir tu amor, tu gracia inagotable. Qué bueno es escuchar tu palabra, Señor. Qué bueno es entender que tú sigues insistiendo, Señor, en llamarnos, Señor, en fortalecer nuestro corazón y nuestra vida, en guiarnos, en sostenernos, en levantarnos y en dirigirnos en medio de todas las cosas.
Padre, yo clamo por tu pueblo para que puedan comprender el llamado que tú nos estás haciendo y que tu luz comience a resplandecer plenamente en nuestro interior, Padre. Que toda tiniebla que hemos permitido, Señor, sea alumbrada por tu presencia y tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a hacer cambios radicales en nuestro interior, a entender que este tiempo es el tiempo de búsqueda incondicional de tu presencia, pero también a manifestar tu gloria en medio de estos tiempos, Señor. Unjo a tu pueblo con esta palabra y dirijo a tu pueblo, Señor, en tu bendición, y declaro tu nombre, que sobre todo nombre, Padre, sobre ellos, Padre, para que se levanten y para que sigan ese caminar contigo, Señor, sabiendo que tú vas delante abriendo camino. Yo te alabo, te bendigo y te glorifico, Padre. Te exalto por tus maravillosos hechos, por tus hechos prodigiosos, Señor, porque grande y poderoso eres tú, Señor, maravilloso en medio de todas las cosas. Muchas gracias, Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les dejo para que mediten en el Salmo 42, versículo 8. Dice: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Salmo 42, 8. Mediten ese versículo. Que Dios les bendiga. Le habló su pastor Ilan de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, Bogotá, Colombia. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.